Gracias, querido hermano, y gracias a todos vosotros por estar aquí. Espero que pospongamos la hora de la siesta. En Galicia tenemos que dormir la siesta. Cuando llegue el momento, dicen que fue un gallego cura quien inventó eso de la siesta. Y yo he copiado ese procedimiento. Aquí hemos pasado un tiempo muy agradable. El doctor Luis Contreras nos ha deleitado con la exposición de Segunda de Pedro. Luego el doctor Miguel Núñez nos deleitó esta mañana y anoche también. Y el doctor Toño dirigiendo desde... Todos son doctores. Doctores tiene la iglesia, dijo alguien hace años. Y es verdad, mire cómo hay doctores aquí. Si es que nos arriesgamos a enfermarnos. Están todos estos doctores, nos cuidan y nos curan. Mientras no nos inyecten, lo pasamos bien. Bien, hemos estado considerando la apostasía en el Antiguo Testamento. Hay muchos casos de apostasía desde el principio. Ángeles que se rebelaron contra Dios. De paso, esos ángeles que se rebelaron contra Dios se pierden para siempre. No hay manera de recuperarlos. Y los que no pecaron no pueden pecar. Ningún ángel que no se rebeló, no se unió a la rebelión, va a pecar. Si es que podemos estar tranquilos, no nos van a hacer daño esos otros ángeles, nos harán bien. La rebelión angelical, esa fue la primera gran apostasía. Luego tenemos la apostasía del diluvio, llamamos el diluvio de Noé. Noé estuvo 120 años como pregonero de justicia, llamando a personas a poner su fe y su confianza en Dios. Fíjese, el mensaje de la gracia y de la justicia de Dios no pertenece al Nuevo Testamento, eso es lejos. Ya en el Antiguo Testamento hubo predicadores como Noé que predicaron la justicia de Dios. Venir a Dios por la fe, poner su fe en Él. La única doctrina que veo en el Nuevo Testamento que no aparece en el Antiguo Testamento. Hay una doctrina que está en el Nuevo Testamento que no aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y esa es la doctrina del bautismo en, con o por el Espíritu Santo. Esa no la encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie fue bautizado con
o por o en el Espíritu Santo. Esa es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento. Uno es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Así es como se forma la iglesia. Y la primera vez que hubo bautismo en, con o por el Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, porque ese fue el día cuando la iglesia cristiana nació en este mundo. Antes no hubo. Y el bautismo es para posicionar al creyente en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia no comenzó en el huerto del Edén. La iglesia no comenzó con Noé. La iglesia no comenzó con Abraham. La iglesia no comenzó con Moisés. Y la iglesia ni siquiera comenzó con Juan el Bautizador. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. Hechos 2. Jesucristo en Mateo 16 dijo: sobre esta roca, ¿qué más? Edificaré mi iglesia. Verbo, ¿en qué tiempo está? Futuro. ¿En qué modo está? Modo indicativo. Muy bien, gracias, hermana. Modo indicativo, por lo general, habla de realidad. Cuando uno quiere expresar una realidad, la expresa en el modo indicativo. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y créemelo, la roca no es Pedro. La roca es la confesión que Pedro hizo. Pedro confesó cuando Cristo preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fíjese bien lo que eso significa, que eso es tremendo lo que aparece ahí. Cuando dice Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Cuando dices: tú eres el Hijo del Dios viviente, eso quiere decir: tú eres Dios. Tú eres Dios. Y fíjese si es así, que el teólogo Caifás lo entendió, porque en Mateo 26, Mateo 26, cuando él le pregunta a Cristo, le dice a Cristo: te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le dijo que sí, Caifás rasgó sus vestiduras. ¿Y sabe lo que dijo Caifás? ¿Qué dijo? ¡Ha blasfemado! Porque si Cristo no es Dios, eso era una blasfemia. Y como Caifás no creía que Cristo era Dios, pues dijo: ha blasfemado. Pero Cristo no había blasfemado, porque estaba diciendo la realidad. Decir que Cristo es el Hijo del Dios viviente equivale a decir que es Dios. Es tremendo. Tenemos a nuestro Dios, Cristo Jesús. Él es Dios. Nuestro Señor es Dios. Nuestro Salvador es Dios. Nuestro refugio es Dios. Él es Dios en toda la extensión de la palabra.
Y ese es el mensaje que proclamamos, que tenemos que proclamar, que debemos proclamar, que no podemos dejar de proclamar. El hermano doctor Núñez nos hablaba esta mañana. Yo estaba ahí escuchando a este querido hermano, oírlo hablar de la tremenda necesidad de proclamar la palabra, de predicar la palabra, de no perder una oportunidad para proclamar la palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Cuando proclamamos la palabra, estamos proclamando a Dios. Cuando decimos lo que la Biblia dice, decimos lo que Dios dice. Y os cuento esto. Cuando fuimos a Dallas, Texas, hace años, a estudiar en el seminario en Dallas, allí con tremendos profesores, tremendos hombres de Dios. Los nombres vosotros lo habéis oído por ahí, habéis visto sus libros. Hablábamos del doctor Johnson, Louis Johnson, hablaba con el doctor Luis Contreras, mi querido hermano. Cómo amo a este hermano y oro por él. Dios lo tiene aquí como apóstol y profeta aquí en México. Y yo quiero, vosotros os reís, pero creedme, lo estoy hablando muy seriamente. Esto que estoy diciendo es muy serio. Por favor, hermanos y hermanas, oren por Luis Contreras. Pídanle a Dios por este hermano. Que Dios lo bendiga y lo use aquí en esta metrópolis tan tremenda. Bueno, cuando fui a Dallas, allí con estos queridos profesores, doctor Johnson, doctor Unger, se escribe Unger, pero dicen Unger, Stanley Toussaint, Walbert, una serie de hombres de Dios. Entonces llego allí. En ese tiempo yo vivía en la dispensación de la inocencia. Sí, señores, vivía. Llego allí solterito, tranquilo, hasta que me topé con alguien de allí de Santa María del Río. Bueno, y decidimos ir a la primera iglesia bautista en Dallas. Nos quedaba cerca allí, justo en el corazón de la ciudad de Dallas, que es una linda ciudad. Y este pastor había estado allí varios años ya. Y había llegado joven a ser pastor de esa iglesia. Su primer sermón fue Génesis capítulo 1. Ese fue su primer sermón. Segundo sermón, Génesis 2. Luego Génesis 3 y 4 y los 50 capítulos de Génesis y Éxodo y Levítico y Número, Deuteronomio y libro tras libro, capítulo tras capítulo. Y cuando nosotros llegamos allí estaba comenzando el Apocalipsis. Había predicado toda la Biblia. Y estuvimos allí 3 años y medio escuchando a aquel pastor, W.A. Criswell, predicar la palabra de Dios.
libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. ¡Qué tremendo desafío! Tremendo desafío. Para mí fue un tremendo desafío. Y yo quisiera pedir a todos los pastores aquí que prediquen la palabra de Dios. Que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, de frente y hacia arriba, predicando la palabra de Dios, tal como lo dice el texto. Josué 1:8, el libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Predicar las Escrituras. Ya se mencionó esta mañana. Ese libro que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La única palabra que vive y permanece para siempre. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Lo dice, creo que es Salmos 119, 130. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está fija, clavada en los cielos. La palabra de Dios que no falla. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Y todo lo que Dios nos ha dicho para nuestro crecimiento y para nuestro bien está en la palabra de Dios, en la Biblia. No podemos actualizar la Biblia. Actualizo algunos de mis comentarios, actualizo la bibliografía, alguna información, algo que dejé fuera, pero la palabra de Dios no podemos actualizarla. Vive y permanece para siempre. No podemos reescribir la Biblia. Lo que tenemos es que releerla y proclamarla constantemente. Esa es nuestra responsabilidad. Y espero que todos los pastores y predicadores aquí hagan eso. Proclamen la palabra de Dios. Quiero llevaros a Primero de Reyes. Este es el último estudio, como querráis llamarlo, sobre la apostasía en el Antiguo Testamento. Y luego el próximo será la apostasía en el Nuevo Testamento. La apostasía en el Antiguo Testamento ya he mencionado. Los ángeles, días de Noé, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra. Todos esos fueron tiempos de apostasía. Y en todos esos tiempos de apostasía, Dios tuvo un profeta, alguien que habló por Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que es un profeta. El profeta es alguien que representa a Dios en la tierra. El profeta habla por Dios. Cuando dice en alguna parte de la Biblia
que la palabra de Dios escaseaba. Lo que está diciendo allí es que no había profeta. En el período intertestamentario, eso es lo que hacía falta, profeta. Y los macabeos hablan de Dios, mándanos un profeta. Alguien que hable por Dios. El sacerdote representa a hombres delante de Dios. El profeta representa a Dios delante de los hombres. Y luego, el otro gran período de apostasía es el que introduce en la nación de Israel el tiempo de Salomón. Salomón trajo a todas aquellas mujeres extranjeras que traían sus dioses y a los alrededores de la ciudad de Jerusalén están pobladas por montes, sitios elevados, y esos sitios elevados allí el pueblo edificaba altares a dioses paganos. El pueblo se había olvidado de lo que Dios le había mandado a través de Moisés, abandonar los ídolos. Pero aquel pueblo seguía apegado a los ídolos. Y mucha de la culpa la tuvo Salomón al traer aquellas mujeres paganas. Fíjese allí en Primero de Reyes 12, cuando habla de Salomón y de lo que ocurre, y con Roboam, hijo de Salomón, y los que le siguieron, dice allí en el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y ese apartarse de la casa de David y apartarse de Dios tiene mucho que ver con apartarse de lo que se ha estado hablando aquí en estos días, de la palabra de Dios. Te apartas de la palabra de Dios y viene el fracaso rotundo. Y de eso se ha hablado ya, pero hay que seguir enfatizándolo. El problema fundamental de la iglesia hoy, de la iglesia cristiana, es apartarse de la palabra de Dios. Mucho entretenimiento, mucha diversión, mucho juego, mucho de todo, excepto proclamar la palabra de Dios. Dice allí, así se apartó Israel de la casa de David. Y luego se habla allí de Jeroboam. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto. Jeroboam había sido un siervo de Salomón que conspiró contra Salomón, y Salomón lo iba a matar. Y tuvo que huir y se fue a Egipto. Y ahora regresa, después de la muerte de Salomón, regresa a Israel. Y a la postre llega a ser rey de las 10 tribus del norte, que son la división de la nación, 10 tribus al norte y 2 al sur. Y dice en el versículo 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Dios está obrando en todo eso no está ajeno a Dios, pero observe que es el pueblo el que hace a Jeroboam Dios.
Y cuando Reboam vino a Jerusalén, reunió a todo Israel, iba a armar guerra contra las dos tribus del sur, y Dios le dijo: no, todo esto que está ocurriendo es parte de mi plan. Y Jeroboam llega a ser rey de las tribus del norte. Y mire lo que hace Jeroboam. Leo el versículo 24. Así ha dicho Jehová: no vayáis a pelear contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Plan de Dios. No es casualidad, no es azar, no es producto de el malestar en la gente, etcétera, etcétera. Es Dios el que está obrando. Y ellos oyeron la palabra de Dios, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y viene Jeroboam, reedifica Siquem. Siquem era una de las ciudades de entrada en la tierra. Por allí entró Jacob cuando vino de la Mesopotamia, en el monte Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a Jerusalén a adorar, y él no quiere que el pueblo vaya a Jerusalén a adorar, para que no lo abandone a él. Quiere seguir aferrado al poder. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios, versículo 27, en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, igual que en Egipto, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Absoluta apostasía. Quien hizo subir al pueblo de Israel o regresar a la tierra no fueron los dioses paganos de Egipto, fue el cumplimiento de Dios, el Dios fiel que cumple su palabra, su promesa, su pacto. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 15, 18 al 20. El pueblo va a estar en un país extranjero 400 años, y cuando esos 400 años se cumplan, los sacaré de allí. Y Dios cumplió su promesa y sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto y los introdujo con dificultad, pero los introdujo, decimos en nuestro castizo allá en España, a trancas y barrancas, porque aquel pueblo con una mentalidad rebelde, siempre protestando. Lo primero que hace el pueblo es, cuando llegan allí al Mar Rojo: Moisés, nos has traído aquí, mejor es que nos hubiésemos quedado allá en Egipto. Y Dios dividió el Mar Rojo para que el pueblo pudiese cruzar como en tierra seca. Y Dios sepultó a los egipcios, al faraón y a su ejército,
los sepultó allí en el Mar Rojo y el pueblo fue liberado de la esclavitud. Pero estando ya al otro lado, sigue protestando. Moisés, nos has traído aquí para matarnos de hambre. Mejor es que nos hubiésemos quedado allá en Egipto. Allá hay todo lo que nos gusta comer. Las calabazas y los puerros, menos tacos y eso, hay todo lo demás. El pueblo protestando. Bueno, mire qué más dice aquí. El pueblo sale de Egipto. ¿Qué hace ahora Jeroboam? Pone un becerro en el norte, en Dan, y otro en Betel, en el sur, para que el pueblo vaya a uno de los dos sitios, que no vaya a Jerusalén, que no vaya a adorar. Pero no solo hace eso Jeroboam. Fíjese que Jeroboam cambia la estructura, lo que Dios había mandado en la ley de Moisés, en cuanto a las fiestas, en cuanto a la adoración. Dice el versículo 29, y puso un becerro en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado. Por eso el apellido de Jeroboam es el que hizo pecar a Israel. Qué tremenda sentencia sobre aquel hombre. El que hizo pecar a Israel. ¿Y qué advertencia para nosotros? ¿Cómo Dios nos advierte? Que nunca hagamos eso, que nunca pongamos tropiezo en nadie, que nunca hagamos algo que invite o que cause a que un hijo o una hija de Dios peque. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de esos becerros hasta Dan, y los otros iban a Betel. Pero miren, no solo hizo eso Jeroboam, mire qué otra cosa hizo. Él intentó cambiar lo que Dios había establecido. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdote de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. El mandato de Dios separó la tribu de Leví. Esa es la tribu sacerdotal. Dios no le dio tierra como a las demás tribus. Era la tribu sacerdotal. De ahí salían los sacerdotes. Pero Jeroboam quiere cambiar toda la estructura. Y en el norte lo consigue, cambia. Y selecciona, designa sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Pero no solo eso. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Cambia el calendario. La fiesta solemne era en el mes séptimo. Él lo cambia al mes octavo. La fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿Qué más hace? Y sacrificó sobre un altar. Él no estaba calificado para ofrecer sacrificios.
Sacrificio era llevado al sacerdote. Quiere ofrecer sacrificios. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y ordenó también en Betel sacerdotes. Pero mire que sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entrega y encamina al pueblo a la idolatría. Y escuchadme, queridos hermanos y hermanas, si hay algo que Dios repudia, y lo dice el texto bíblico una y otra vez, si hay algo que Dios repudia es la idolatría. Y cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios se convierte en idolatría. Dios debe ocupar el primer lugar absolutamente por sobre cualquier otra cosa. El primer mandamiento de la ley es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que eres. A Él solo adorarás, a ningún otro ser. Dios es único. No hay otro Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y en los tiempos de Salomón la tierra se había llenado de ídolos, diosas y dioses paganos. Esa es característica del paganismo. Dice la historia que en Babilonia, la Babilonia ya en la Mesopotamia, esos pueblos babilonios adoraban 3000 deidades diferentes. Dice la historia que en los 43 años que Nabucodonosor reinó en Babilonia, ese rey inauguró 50 templos, más de uno por año, a un dios, a una deidad, a un ídolo diferente. El principal de los dioses babilonios era uno que le llamaban Marduk. Y Marduk fue el principal, el jefe de los dioses babilonios, no porque era santo, no porque era sabio, sino por su astucia. Era un dios tan astuto en la mitología babilonia, y por eso lo eligieron, lo seleccionaron los demás dioses como el gran dios del panteón babilonio. Ese dios Marduk luego, por así decir, emigra de Babilonia, va a la tierra que es la tierra de Israel. Y allí se convierte en Baal. Baal significa Señor. Y Baal para los babilonios y para los cananeos era el dios de la fertilidad. Era el dios de la lluvia. Era el dios del trueno. Y ese Baal tenía una consorte llamada Astarot o Astarte en algunos documentos. Y dice la mitología babilonia que cuando llovía,
y había fertilidad en la tierra, esa lluvia equivalía al semen de Baal fertilizando la matriz de su consorte Astarot. La adoración de esos pueblos era grotesca. Grotesca. Y es por eso que cuando Dios lleva a su pueblo allí, Dios le ordena a ese pueblo que destruyan a esos cananeos, idólatras, inmorales. Pero mire, no solo hace eso Jeroboam, ofrece sacrificios que no debía, cambia el calendario, celebra las fiestas en las fechas que él había escogido. Dice el versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, cuando eran los 15 días del mes séptimo, cuando se debía de ofrecer. El mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Solo los sacerdotes podían quemar incienso. Pero Jeroboam osadamente, deliberadamente, caprichosamente, desobedientemente, ofrece incienso a Dios. Apostasía total. Apostasía total. Bueno, si uno sigue leyendo en estos versículos, ve qué dioses adoraban estos pueblos cananeos, y el pueblo de Israel se contamina, se mete en esa adoración, en esa teología pagana. Dice más adelante el texto, capítulo 14, lo que Dios va a hacer. Versículo 15 del capítulo 14, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esa buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Qué tremenda situación la de ese pueblo. Y cuando uno lee la historia de las tribus del norte, ve que es historia de apostasía. Todos los reyes que reinan allí desobedecen a Dios, hacen lo malo, siguen a Jeroboam y allí establecen su capital en Samaria. Omri, uno de los reyes malvados, establece la capital en Samaria.
Y Omri tiene un hijo. El hijo de Omri es un hombre llamado Acab. Y Acab se enamora de una sidonia llamada Jezabel. Y Jezabel evidentemente era una sacerdotisa pagana. Cuando se casa con Acab, lleva a la tierra sus sacerdotes paganos, sacerdotes de Baal. Número grande de ellos, 400 de ellos, más 450 eran, y 400 para el culto a Astarot. Y en medio de esa apostasía, Dios levanta a un profeta. Levanta al profeta Elías. Tremendo hombre Elías. La historia de Elías la encontramos allí en Primero de Reyes 17 y 18. Elías Tisbita, de los moradores de Galaad. Y Elías se enfrenta a Acab y le dice, versículo primero ahí del capítulo 17, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Qué tremendo desafío! Elías le dice a Acab, no va a haber lluvia por 3 años y medio. Jezabel seguramente está enterada de eso que Elías le dice a Acab. Y Jezabel diría, si yo tengo a estos profetas de Baal, y Baal es el dios de la lluvia y del trueno y la fertilidad. Y Elías se va para un arroyo y allí está. Dios le da agua, Dios le da comida, y ahí está por ese tiempo. Pero fíjese lo que dice aquí. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Dios le dice al profeta Elías, ve y escóndete. Aquí podemos no alegorizar, porque eso no es correcto, pero sí aplicar un poquito. Hay un tiempo cuando el hombre de Dios tiene que esconderse. El hombre de Dios tiene que esconderse. Ese es su periodo de preparación. Ese es su periodo de comunión y de meditación. Elías se esconde. Nadie sabe dónde está Elías, excepto Dios. Beberás del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No pasó hambre Elías. Dios se encargó de que él tuviese alimento y que tuviese agua.
Luego Dios lo manda a una viuda que le da de comer también. Y finalmente pasan 3 años y medio. Capítulo 18, pasados muchos días. Esos muchos días son 3 años y medio. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate. Dios le había dicho al profeta: ve y escóndete, y ahora le dice: ve, muéstrate. Muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, y la tarea de Abdías es ir a ver dónde encontraban agua. ¿Y qué ocurre con Abdías? Va y se encuentra con Elías. Versículo 6: y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, Abdías fue separadamente por otro, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando le reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Él le respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y ahora este hombre se atemoriza. ¿Cómo voy a decirle a mi amo: aquí está Elías? Cuando mi amo venga, tú has desaparecido, como has desaparecido tantas veces, y mi amo me va a matar. Elías le dijo: no te preocupes, no me voy a desaparecer. Y por fin llega allí Acab. Versículo 12: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te apartará. Pero Elías le dijo: no temas, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y efectivamente, Elías se encuentra con Acab. Y Elías le da un tremendo desafío a Acab. Ve y trae a todos los profetas de Baal, llévalos al Monte Carmelo, y allí vamos a tener una polémica. Esto, lo que ocurre allí es una polémica. Allí vamos a ver quién de verdad es Dios. Allí vamos a saber si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Bueno, allí se congregan los profetas de Baal. Versículo 20 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no dijo nada. Miren el valor de Elías. Por un lado está Acab, que odia a Elías. Por otro lado están los profetas de Baal, que son muchísimos más. Elías es uno solo. Y por otro lado está el pueblo que está claudicando entre Jehová y Baal.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450. Y allí Elías instruye: vamos a preparar un altar aquí, otro altar allá. Vamos a poner un becerro en un altar y el otro en otro. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Elías tenía un buen sentido del humor. Elías le dijo: a ver, vosotros profetas de Baal, como vosotros sois mayoría, tenéis el privilegio de ir primero. Y allí estuvieron aquellos profetas de Baal. Dice allí, versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses. Observe, dioses, porque cada uno de aquellos pueblos tenía un Baal, de manera que eran los Baales, Baalim, los dioses. Mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme la siesta y hay que despertarlo. Buen sentido del humor tenía Elías. Y ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz que diese, que respondiese ni escuchase. Y allí está Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Qué tremenda cosa, el altar de Jehová está arruinado. Una gran lección. Gran lección. Quizá hoy día, en muchos sitios, el altar de Jehová está arruinado. Donde quiera que haya un sitio que se supone que sea un lugar de adoración y de proclamación y de enseñanza de las Sagradas Escrituras, pero no se esté ni adorando, ni enseñando, ni proclamando, ni predicando la palabra, ese es como un altar que está arruinado. La principal función de la iglesia es adorar a Dios. Es más, yo creo que la iglesia tiene 3 funciones principales. Tendrá otras subfunciones, pero hay 3 que son fundamentales. La primera función, la que está por encima de toda, y no hay ninguna mayor, es la de adorar a Dios. Una congregación, una asamblea, un grupo de creyentes debe reunirse primeramente para adorar a Dios.
Eso es lo que Dios exige. Eso es lo que dice San Juan 4. Mire, Dios solo busca una cosa. Dios busca adoradores. Y Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la principal función de la iglesia. Adorar a Dios, y Dios se complace. Y Dios se regocija cuando su pueblo lo adora. Y lo adora en conformidad con las Escrituras, siguiendo lo que Dios dice. La segunda función de la iglesia es que los hermanos y hermanas se edifiquen mutuamente. Mi responsabilidad es edificar a mis hermanos y a mis hermanas, ayudarles a crecer espiritualmente. Que Dios me use para producir alegría y gozo en el corazón de mis hermanos y hermanas. Como dice el Salmo, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. De manera que la primera función de la iglesia es adorar a Dios, y la segunda función es la edificación mutua. Y la tercera función de la iglesia es proclamar el Evangelio. Enseñar y proclamar el Evangelio. Ese fue el mandato de Jesús. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Punto. No, ¿qué más dice? Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Punto. Punto. No. ¿Qué más? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué fantástico. Qué fantástico. Tener la certeza, la seguridad de que mi Señor glorioso, todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia y de bondad, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Voy a temer hablarle a alguien del Evangelio? Si el Señor está conmigo, cuando le hablo a alguien del Evangelio, Él está allí conmigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Os acordáis allí en Hechos 1 cuando el Señor le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo? Y les cita un pasaje de la Escritura, porque está escrito acerca de el ministerio del Espíritu Santo. Y los discípulos le hacen al Señor una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel ahora, en este tiempo? ¿Qué le dijo Cristo? No toca a vosotros conocer los tiempos, dice la Reina Valera, y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero Alá, muy enfática, pero Alá, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más?
en toda Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y dónde más? Y hasta lo último de la tierra. Y esa es nuestra misión, esa proclamación del Evangelio. Pienso en esta tremenda, fantástica ciudad de México. Hace tiempo que oigo que hay 25 millones de... ¿Es verdad? ¿Cuántos somos? 29. Yo no sé cuántos serán. 30. Pero si esto es más que todos los habitantes que hay, qué sé yo, en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, más habitantes aquí en esta tremenda ciudad, impresionante ciudad. Y esa es la tremenda responsabilidad que pesa sobre los hombros de cada creyente aquí, cada creyente, cada persona nacida de nuevo en esta metrópolis, en esta gran ciudad. Proclamar el Evangelio. Bueno, ¿qué pasó allí? Elías desafió a aquellos profetas. Y Elías luego ora, resumo. Jehová Dios, tú eres el Dios de la lluvia, tú eres el Dios del trueno, tú eres el Dios de la fertilidad. Oh Dios, Baal es nada. Baal es una vanidad, algo vacío. Astarte es nada, es un ídolo vacío. Moloc es nada, es un ídolo vacío. Kemosh es nada, solo tú eres Dios. Tú eres Jehová de los ejércitos, creador de cielos y tierra, creador de todo lo que existe, el único que puede dar vida. Responde. Y Dios respondió. Dios respondió. Dios envió fuego del cielo y consumió el sacrificio que había en aquel altar y lameó la tierra. Elías había ordenado que se derramase más agua de lo que se acostumbraba, y el agua corría, y Dios envió su fuego. Y el pueblo entonces gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Él es Dios. Él es el único Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el único soberano del universo. Él es el creador de cielos y tierra. Él es el único que puede dar vida. Y no hay estatua humana ni Dios creado con las manos de los hombres que pueda hacerlo, ni mitología, sea babilonia o egipcia. La palabra de Dios, el Dios de la palabra, con su mensaje que da vida. Bueno, ¿qué hizo Elías? Cogió aquellos 450 profetas de Baal y los decapitó a todos.
tal como Dios los había mandado. Y no solo los 450, sino a los otros, los 400, fuera. Por mandato de Dios. Y libró al pueblo de aquella situación de apostasía. Bueno, solo para que veamos la última parte. Mire, la apostasía era tremenda, pero Dios envió a un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, un adorador de Dios, un hombre obediente a la voluntad de Dios. Eso lo hizo Dios. Y Dios hizo algo más. Dios demostró a aquel pueblo que su voluntad es hecha en el cielo como en la tierra. Porque más adelante, esto aparece más adelante en Segundo de Reyes, Dios juzga a esos rebeldes. Y un poco antes, justo al final de Primero de Reyes, Dios juzga a Acab y Dios juzga a Jezabel. Acab había codiciado la viña de un hombre llamado Nabot y Jezabel había tramado y diseñado la muerte de Nabot. Y Nabot murió. Pero Dios le dijo a Acab y a Jezabel, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán tu sangre. Y fíjese cómo Dios lo hizo, lo dice allí en el último capítulo de Primero de Reyes, que Acab salió a la guerra contra los sirios. Él planeó sus cosas, como decía nuestro amado doctor Núñez, lo planeó a lo Frank Sinatra, a su manera, a la sua maneira, decimos en galego. Y salió a la guerra y se disfrazó, y dice el texto allí que hubo un soldado que disparó su arco a la aventura. Es decir, diríamos hoy, disparó al aire. Disparó al aire. Acab estaba por allá en su cabalgadura, por allá, su carro, y este soldado dispara el arco y su flecha a su manera. Y no sé cómo, pero aquella flecha hizo. Hasta que encontró acá, ¡pum! Y el hombre murió. Y lo pusieron en su carro. Y lo llevaron a Samaria. Y allí los perros lamieron su sangre. Y luego, después de esto, Jezabel también cayó desde arriba del balcón de su palacio y los perros lamieron su sangre. Cuando fueron a ver dónde estaba Jezabel, lo único que vieron fue el esqueleto. Dios es fiel. Dios es todopoderoso. Dios tiene un plan A. Dios no tiene plan B, Dios tiene plan A. Y Dios está llevando a cabo ese plan. Y Dios lo cumple. Y un día, todos los rebeldes de la tierra serán juzgados. Y el Dios Todopoderoso va a establecer su reino
de paz en esta tierra, su reino de justicia en esta tierra, su reino de santidad en esta tierra, y Jesucristo va a ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios, nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Mucha apostasía en el Antiguo Testamento y también, como hemos de ver próximamente, apostasía en el Nuevo Testamento. Pero todo eso se va a acabar. Dios le va a poner fin a eso. Y el reino será suyo, no de nadie más. Será su reino. Y sus redimidos estarán en ese reino, estaremos en ese reino y lo adoraremos. Y gritaremos al unísono lo que dice Filipenses 2. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios os bendiga, queridos hermanos y hermanas. Que Dios bendiga